Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, ¿qué tal a todos? Comienza la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Jason Calderón. Hoy los voy a estar acompañando por Idania Chirino. Sean todos ustedes bienvenidos. Un diálogo directo en Colombia. El gobierno de Iván Duque ha aceptado conversar de forma directa con los integrantes del llamado Comité Nacional del Paro, que han liderado la convocatoria de marchas antigubernamentales durante los últimos días en el país. Con esta noticia comenzamos porque el presidente abre así la puerta a una negociación exclusiva con ellos para debatir sus exigencias, consignadas en un pliego de 13 puntos. La decisión se conoce más de una semana después de haber dado inicio a la llamada Gran Conversación Nacional, en la que ya habían participado alcaldes y gobernadores electos, así como líderes gremiales. Los convocantes del paro, que inició el pasado 21 de noviembre, habían manifestado que no querían participar de la mesa general. Y es que esta semana han sido convocadas nuevas marchas en Colombia. Luego de las multitudinarias protestas del viernes en contra del gobierno del presidente Iván Duque, para este miércoles está convocado un nuevo paro nacional. El comité que lidera los reclamos hizo un llamado para que las marchas sean pacíficas, como ocurrió la semana pasada. Estamos convocando a todos los trabajadores, a todos los colombianos, a todos los sectores de la sociedad colombiana para que el próximo 4 de diciembre nuevamente nos movilicemos en todo el país, en todas las poblaciones, en campos y ciudades, para exigirle al gobierno la apertura de la negociación, para pedirle al gobierno que establezca la mesa de negociación con el Comité Nacional de Paro. El presidente Iván Duque ha señalado que está dispuesto a escuchar propuestas constructivas, pero sin imposiciones ni exigencias. Lamentó el caso del joven Dylan Cruz, quien murió cuando una protesta era dispersada, y también la violencia contra policías durante los disturbios. No puede ser que nosotros veamos cientos de policías heridos por vándalos y por pillos. Y no puede ser que se incite a la violencia. A todos nos duelen los incidentes de violencia, como también lo expresé públicamente, que nos dolió el caso de Dylan, porque lo que nosotros queremos es que eso no ocurra en la sociedad. Otro de los puntos por los que ha llamado la atención el presidente Iván Duque son las millonarias pérdidas para el comercio que ha dejado esta jornada de manifestaciones. La Federación Nacional de Comerciantes de Colombia estimó en $1 billón las pérdidas diarias para el sector comercial e industrial, que ha visto reducida su productividad entre un 70 y un 90%. Que todas las expresiones ciudadanas se escuchan, pero también que no podemos seguir viendo más pérdidas en la economía. Porque si nosotros nos escuchamos y tenemos además una democracia vibrante y con instituciones, no puede ser que hayamos perdido $1 billón en 8 días. Porque esos son los ingresos de comerciantes humildes, de familias trabajadoras y abnegadas. Está con nosotros Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido, qué gusto tenerlo. Para mí es un placer, Jason, muchas gracias. Bueno, hay noticia fresca y es el anuncio del gobierno del presidente Iván Duque de aceptar un diálogo exclusivo, un diálogo directo. Hasta ahora el presidente había llamado a los sectores del paro a sentarse en la Gran Conversación Nacional, pero ellos decían no nos meta en ese diálogo, queremos una mesa exclusiva. ¿Qué significa que el gobierno haya dicho sí? Yo creo que es muy importante para el país porque la atención en los últimos días se ha centrado de manera particular en las formas, en los mecanismos que va a utilizar no solamente los dirigentes del comité de paro que llevan ya más de 10 días en una situación que ha generado malestar, pero también ha generado mucha ilusión sobre la posibilidad de negociar. Y creo que este es un mensaje importante, porque es un mensaje que gira en torno de abrir ese debate directamente con ellos. También el secretario general de Presidencia de la República, cuando daba ese anuncio, nos contaba muy bien
porque la idea es abrir ese espacio y buscar de una manera concertada no solamente cómo se van a adelantar ese tipo de conversaciones, sino de manera particular de qué manera después de llegar a acuerdos se va a integrar a la gran conversación nacional los diferentes puntos, iniciativas, políticas públicas, también algunos aspectos que están relacionados con iniciativas legislativas que muy seguramente tienen que hacer su tránsito en el Congreso de la República. Yo creo que es un mensaje importante. Claro, también hay una preocupación. Hay que tener en cuenta que las pérdidas que se dan en el comercio en una época que es muy sensible como es Navidad, tiene preocupado a mucha gente, no solamente a quienes están directamente involucrados en actividades de comercio, sino a muchas otras personas más que ven la posibilidad o dificultades de comprar diferentes elementos que hacen parte de la fiesta de Navidad. Lo que el presidente también busca es que no se dé ese paro que está programado para el miércoles de esta misma semana. Entonces, Jason, yo creo que es importante porque abre la posibilidad y también establece, bueno, busquemos un mecanismo para evitar ese paro desde el punto de vista de los traumatismos que genera en materia económica, en materia comercial, y también hay que reconocerlo, Jason, sí, en Bogotá particularmente, pero también en otras ciudades del país hay ya molestias. Muchas personas están aburridas del bloqueo, de los problemas de tránsito. Hay muchas personas que no pueden utilizar el sistema público. Hemos visto en diferentes programas en el transcurso de esta semana cómo la gente sale a pie para poder llegar a tiempo a sus trabajos o para regresar a sus lugares de habitación. El ambiente yo creo que se presta para que ya cede el presidente. Esperemos que los dirigentes del paro también entiendan que esto es importante y se puedan sentar a dialogar. Y el gobierno ha pedido como muestra de voluntad a la gente del paro que suspenda las movilizaciones de este 4 de diciembre. Ellos dicen, vamos a evaluarlo. ¿Usted qué cree? Yo creo que sí se puede hacer. Hay que tener en cuenta que en cualquier proceso de negociación, más aún si hay elementos sociales y políticos, los mensajes son importantes. Los dirigentes del paro han insistido mucho en la necesidad de tener una negociación especializada solamente para ellos. El presidente ya la entrega. Yo creo que es viable. Ahora bien, si nos atenemos a la información de las últimas horas, está programada el paro para el miércoles, es inminente, pero también otros sectores vinculados al paro hablan que muy seguramente va a haber también una jornada de protestas el viernes y el sábado. Yo creo que es el momento de sentarse a negociar ese tipo de situaciones. Nadie está en contra del ejercicio de la protesta social, pero yo creo que con este mensaje por lo menos se envía la ventana abierta para sentarse a negociar y buscar mecanismos que beneficien a todas las partes. Ahora bien, hay un pliego de 13 peticiones que algunas para muchos son negociables, pero otras prácticamente no estarían en la mesa de discusión. Como parte de esa negociación, ¿usted cree que se pueda mantener suspendida la protesta de calle o apenas en la mesa puede haber un encontrón, vuelve la protesta de calle? Jason, yo lo que creo es que muy seguramente se puede levantar la del miércoles. Digamos que se levante la del viernes y sábado si se confirma que es así. Pero yo creo que quizás lo que va a levantar realmente la protesta de la calle en los próximos días son las fiestas de Navidad y de fin de año. Lo más seguro, según algunos analistas y personas que conocen no solamente cuál ha sido la historia de los movimientos sociales, sino los objetivos que estos movimientos tienen actualmente, muy seguramente la segunda o tercera semana de enero se pueden presentar nuevamente jornadas de protesta. Lo que yo creo es que quizás se pueda levantar esta, y si no se levanta, muy seguramente la otra semana, después de una fiesta que en Colombia es muy importante, el Día de las Velitas, la situación cambia por completo en el país, la gente empieza a pensar y a unirse con su familia. Eso puede generar una pequeña tregua navideña desde el punto de vista de las protestas, pero yo creo que está demostrado que en el caso colombiano, como ocurre en otros lugares, la calle tiene un valor muy importante. La protesta no solamente presiona a los gobiernos, sino también a los ciudadanos que terminan por protestarle al presidente de la República porque no logra encontrar una solución. Ahora bien, la gran conversación va hasta el 15 de marzo, así lo anunció el presidente de la República, pero hay que tener en cuenta que muy seguramente más de la mitad de las iniciativas que conocemos tienen que hacer tránsito en el Congreso de la República. Entonces, lo que yo veo es que la presión la va a sentir inicialmente el gobierno, pero esa presión se va a trasladar al Ejecutivo, pero el mecanismo que se va a usar va a ser la calle. Yo creo que viene una etapa de protesta social sostenida, por lo menos el primer semestre del otro año. Y si los convocantes, los organizadores del paro tienen esta oportunidad de diálogo directo, ¿cree usted
que deberían aprovecharla, porque hasta ahora, digamos, esa posición de quiero sentarme cara a cara con el presidente había sido muy envalentonada, Sí. teniendo en cuenta de que el presidente es la institucionalidad, es el gobierno electo y podía haber dicho no los recibo, y viendo ya también que las marchas de la semana pasada empezaron a disminuir sustancialmente, ya que no solo son estos sectores sindicales, sino que se unieron estudiantes, ambientalistas, pero como no hay una tradición de protesta en Colombia, empieza a bajar esa agenda de calle también. Jason, hay algo que no podemos ocultar. El presidente de la República es el jefe de gobierno, es el jefe de Estado y es la autoridad democráticamente elegida para administrar las políticas públicas. Y creo que este tipo de ejercicios no solamente fortalecen la democracia, sino que permiten un diálogo para comprender las necesidades de ciertos sectores que quizás no se sienten representados en términos de la democracia liberal en autoridades que han sido elegidas democráticamente. Creo que desde ese punto de vista vale la pena escucharlos, entrar en discusiones, buscar consensos que permita el diseño o el fortalecimiento de las políticas públicas sociales, pero hay que tener en cuenta que el Estado es mucho más complejo. Muy seguramente el presidente de la República acepta ciertos tópicos, pero no sabemos cuál va a ser el comportamiento de los partidos políticos que hoy día en Colombia se rigen por un estricto estatuto de la oposición, estatuto que ha determinado que ciertos partidos políticos no hagan parte de las filas del gobierno, hay otros que son independientes, hay otros que están en la oposición y yo no veo tan claro que esto pueda salir de un día para otro. Si miramos el tema desde el punto de vista de la representatividad que pueden tener, pues el tema es mucho más complejo. El presidente Iván Duque fue elegido por más de 10 millones de votos hace exactamente 15 meses. El 7 de diciembre, el viernes o el sábado, cumpliría 16 meses, tiene un mandato muy fresco. Algunos dicen que las elecciones del 27 de octubre cambian las variables, eso no es cierto. No las cambia porque en Colombia opera un sistema constitucional. Quizás la favorabilidad del presidente no sea la mejor, pero es la autoridad. Yo creo que esta es una oportunidad importante que todos esperamos en Colombia, que los sectores sociales, pero el gobierno nacional, sepan aprovechar para evitar el malestar, disminuir las distancias que existen en estos momentos frente a los gobiernos democráticos y buscar mejores alternativas. Ahora, mientras esto sucede adentro, afuera también empiezan a haber reacciones. Y quiero que mire la de hoy del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que ha manifestado total respaldo del gobierno de Donald Trump a los que llamó gobiernos democráticos de América Latina. En un discurso que dio desde Kentucky, Pompeo se refirió a países como Ecuador, Chile y Colombia, que han sido escenario en los últimos meses de manifestaciones antigubernamentales. Hemos visto protestas en varios países, en Bolivia, Chile, en Colombia y en Ecuador. Esas protestas reflejan el carácter de los gobiernos democráticos legítimos y de las expresiones legítimas en esos países. Los gobiernos deben respetar eso como las democracias lo hacen. Nosotros en la administración Trump continuaremos apoyando a países para tratar de impedir que Cuba y Venezuela secuestren esas propuestas y trabajamos con gobiernos legítimos para impedir que las protestas desemboquen en violencia, que no reflejan la voluntad del pueblo democrático. Seguiremos vigilantes para que nuevos líderes democráticos no exploten las frustraciones de la gente para tomar el poder, para secuestrar la democracia que los trajo hasta allí. Y quiero resaltar algo, Jairo, y es que se va muy duro Pompeo a respaldar a Chile y a Colombia, dos de las economías más desarrolladas de la región, que están enfrentando malestar y protestas sociales, pero distingue lo que es un gobierno democrático de lo que no es un gobierno democrático para Estados Unidos al decir no respaldo a Venezuela, porque también en Venezuela hay protestas contra el gobierno. No podemos hacer esa comparación Venezuela-Colombia. No, para nada, y mucho menos Colombia, Chile, Venezuela y Cuba, por varios motivos. Destaco dos que creo que son los más importantes. Hay que tener en cuenta que Venezuela y Cuba son unas dictaduras y las protestas que existen, que hemos tenido la oportunidad de cubrir mucho en el caso cubano, por tener un ejemplo, las damas de blanco son mujeres que luchan contra un régimen opresor que representa un importante sector de la isla y de manera particular lo que buscan es abrir mecanismos para que la democracia no solamente encuentre un espacio, sino que se convierta en el modelo de gobierno en la isla. En el caso venezolano es muy alarmante porque tenemos una dictadura que ya lleva muchos años en Miraflores, pero es una dictadura que persigue a la sociedad, que ha generado una crisis muy grande, que no está en capacidad de administrar los recursos importantísimos que tiene y que además está vinculada, dicen algunos actores, con Cuba y otro tipo de organizaciones terroristas en ciertos actos vandálicos. Cuando miramos el cono sur y nos centramos en Chile, es una democracia casi del primer mundo, como dirían algunos analistas, tiene unas tasas de crecimiento muy importantes, aun cuando este año el crecimiento no va a ser muy
fuerte, su ingreso per cápita se aproxima mucho al ingreso per cápita en Portugal, que es el país que está en el filo del primer mundo, con casi $30.000 de ingresos porcentuales. Muy seguramente Piñera, antes de este tipo de situaciones críticas de la protesta, él tenía presupuestado que en el 2022 muy seguramente el ingreso per cápita en Chile iba a ser de $30.000. Si nos venimos a Colombia, es una democracia sólida, es una democracia que, según la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, va a crecer a 3.4%, lo cual es el segundo crecimiento más destacado de la región. El próximo año está cifrada en 3.6%. Vamos a ver qué ocurre con estas pérdidas, pero son democracias que crecen, que respetan los derechos humanos, que tienen una agenda social, que abren espacios para la discusión. Lo que está haciendo la administración del presidente Donald Trump en boca de su secretario de Estado es simple y llanamente: existen gobiernos democráticos que han sido elegidos respetando las normas constitucionales y que tienen una administración que se reconoce, que no solamente garantiza el crecimiento, sino el desarrollo económico. No se pueden comparar, son escenarios completamente diferentes y además son dos países aliados de Estados Unidos. También hay un pronunciamiento y es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha manifestado preocupación por los actos de violencia que se han registrado durante las manifestaciones de las últimas semanas en Colombia. Y en un comunicado, la CIDH ha condenado los actos de vandalismo y los hechos de represión por parte de agentes estatales. Es decir, al mismo tiempo que condena los hechos vandálicos, también condena lo que puede ser represión del Estado. Y valoró los esfuerzos por investigar la muerte del joven Dylan Cruz con celeridad e imparcialidad. Sobre Colombia, Jairo, también está la mirada de los organismos de derechos humanos. Ha habido un cambio radical de lo que fueron las protestas de la primera semana a los de la última semana, que ya no vemos este vandalismo en las calles. Sin embargo, estos llamados de atención son vinculantes. Son vinculantes, son importantes y creo que en Colombia son muy bien recibidos. Y cuando digo que son muy bien recibidos, no hago única y exclusivamente relación a los movimientos sociales o a las organizaciones locales que tienen un trabajo muy importante e histórico en materia de defensa de los derechos humanos. También el gobierno creo que es consciente de la importancia del acompañamiento, más aún de la Comisión Interamericana, por el papel que juega y de manera particular porque Colombia ha sido respetuoso durante muchos años de las instituciones interamericanas relacionadas con el tema de los derechos humanos. Ahora bien, la preocupación relacionada con la muerte del joven Dylan Cruz, sin lugar a dudas, es uno de los actos más tristes que ha tenido las protestas, la muerte de un joven de apenas 18 años, que el día en que conocemos su partida, sus compañeros de colegio estaban recibiendo su diploma que los acreditaba como bachilleres. Bueno, es una situación bastante dramática y yo creo que lo mejor que le puede pasar al país es ese acompañamiento, determinar cuál fue las actividades, los mecanismos y de manera especial las formas en las cuales se utilizó armas no letales convencionales en el caso del ESMAD. Si uno mira lo que ha sido la evolución del ESMAD en Colombia, pues veníamos de una situación muy complicada porque antes de la Constitución del 91, quien garantizaba el orden público ante situaciones de disturbios o de vandalismo, pues era la policía militar, lo cual generaba una situación muy crítica. Pero el ESMAD en América Latina se ha convertido en un referente muy importante. Son muchos los servicios de policía, Jason, que vienen a Colombia para entender cómo opera este mecanismo. Ha recibido muchas críticas, no es algo nuevo. Es más, si uno hace un análisis de los más de 105 servicios antidisturbios que hay en las democracias liberales en el mundo, todas tienen problemas relacionados con derechos humanos. Eso no justifica la muerte de Dylan Cruz para nada, pero hay que tener en cuenta que es una situación azarosa, difícil, pero Colombia puede demostrar, y en el caso de la Policía Nacional, preparación, formación, respeto a los derechos humanos. Hay que tener en cuenta que es una situación crítica. Lo mejor es que las autoridades judiciales, sea la jurisdicción ordinaria o la justicia penal militar, que tome conocimiento de adelante la investigación y que tengamos la oportunidad de conocerlos todos y que lo haga de la mano de la Comisión Interamericana, porque yo creo que eso es garantía no solamente de una justicia clara, oportuna y precisa, sino de manera particular de mirar los estándares internacionales. El director de la policía ha sido claro, se han respetado todos los estándares internacionales. La resolución que regula el tema del manejo de las armas y las formas de procedimiento al momento de graduar el uso de la fuerza
ha tenido el acompañamiento de Naciones Unidas. No es algo que se inventó Colombia, no es algo que improvisó. Desde ese punto de vista yo creo que hay un mensaje tranquilizante y ojalá se pueda comprobar con los fallos de la justicia. Y sobre todo que ha servido como un precedente para lado y lado de tener mucha prudencia frente a la forma cómo se va a manejar el orden público en adelante. Muchas gracias, profesor Jairo Libreros, analista permanente. Para mí es un gusto estar contigo y espero acompañarte toda esta semana. Siempre bienvenido. Ya son las 4:23 de la tarde en Bogotá y vamos a revisar otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia la organización de una nueva reunión de cancilleres miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, que tendrá lugar mañana en Colombia y que, según la oposición al régimen de Venezuela, busca la cooperación de los países de la región para seguir aislando a Nicolás Maduro. Vamos a ver un informe que nos envía nuestra cadena aliada La Voz de América. Diputados opositores advierten que en el encuentro se evaluará la aplicación de sanciones a chavistas o sus colaboradores que estén relacionados con narcotráfico, terrorismo o lavado de dinero. La estructuración de una red de inteligencia de todos los organismos de seguridad y policial de los países signatarios del TIAR a los fines de actuar en relación pues con las personas que resulten sancionadas, que estén vamos a decirte, comprometidas en graves violaciones de derechos humanos. Según los legisladores consultados, se buscará tomar acciones contra lo que ellos califican como el intento de Maduro de generar alteraciones al orden público en países como Chile, Bolivia y Colombia. Tiene que haber pues una decisión contundente para que no sigan exportando elementos violentos que subviertan el orden público en algunos de estos países, que puedan tener sus causas legítimas y propias de protesta, pero que son al mismo tiempo explotadas, aprovechadas las circunstancias por elementos del régimen violento de Maduro. Es necesario que los países de América Latina se unan en función de aislar a quienes pretenden desde sus países exportar este sistema fracasado del socialismo del siglo XXI. El canciller en disputa, Jorge Arreaza, dijo hace un par de meses a La Voz de América que la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca busca crear las condiciones para una intervención en Venezuela. Es un instrumento vetusto, sin ningún tipo de utilidad, que han desenterrado para atacar a un país. Ya el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dejó claro que en la reunión de Bogotá se intentará restringir los viajes de funcionarios de la administración de Maduro por el continente americano. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá. Es noticia el inicio de la Cumbre Mundial del Clima en medio de advertencias de desastre medioambiental. Representantes de 197 países, entre ellos 50 jefes de Estado, se reúnen para abordar estrategias contra el cambio climático y fijar los criterios para poner en marcha el Acuerdo de París. Según Naciones Unidas, las emisiones de gases de efecto invernadero deberán reducirse un 7.6% cada año para poder frenar el calentamiento global. Con una alerta mundial que no da tregua, empezó la conferencia climática de la ONU número 25 en Madrid, España. El encuentro sobre cambio climático, que inicialmente se desarrollaría en Chile y fue trasladado por la crisis que enfrenta la nación suramericana, contó con un mensaje del presidente Sebastián Piñera. Una COP en que hemos trabajado tanto durante tanto tiempo, con tanta convicción y compromiso, para que signifique un punto de quiebre y un gran salto adelante en la protección de nuestro planeta y también para una mejor vida para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y los que vendrán. El primero en pronunciar su discurso ante el público fue el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien hizo un llamado a la esperanza en medio de la emergencia. ¿En verdad queremos ser recordados como la generación que se enterró en las arenas movedizas mientras el planeta arde? La otra opción es el camino de la esperanza, el camino de la resolución a las soluciones sostenibles, en un mundo en el que los combustibles fósiles estén donde deben estar, en la tierra. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, también habló en la COP25. En su discurso llamó a luchar contra el cambio climático con un enfoque social. La lucha contra el cambio climático debe incluir acciones para erradicar la pobreza y apuntar al desarrollo sostenible, siempre garantizando la soberanía alimentaria e hídrica de las naciones. Ecuador trabaja sin pausa para implementar sus compromisos de adhesión.
El Foro por el Clima tiene como protagonista el nivel récord de concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzado en 2018. Los expertos, líderes y ambientalistas indican que el tiempo no juega a favor de la humanidad y de no actuar con prontitud, las consecuencias serían mayores a las ya experimentadas. En medio de la cumbre del clima, el rey Felipe VI hizo un llamado a la comunidad internacional. Afirmó que no hay tiempo para dudar sobre el cambio climático. El monarca ofreció una ceremonia en el Palacio Real en la que se reunió con los líderes que asistieron a la conferencia sobre cambio climático. Felipe VI mostró su disposición a que España continúe con acciones para enfrentar los grandes retos que ha traído consigo la problemática ambiental y sus devastadores efectos en el mundo entero. La lucha contra el cambio climático representa una oportunidad de oro. Nosotros debemos aprovechar este día. La ecología o la conciencia ambiental y la economía no son incompatibles. Lo que nosotros llamamos una ambición climática es un intento por lograr una sociedad cohesionada y una economía competitiva que no deje a nadie atrás. Estoy convencido que esta conferencia de las partes continuará promoviendo esas medidas que son esenciales para nosotros para conseguir un progreso en la agenda de la acción climática a través de la participación y del acuerdo. Es noticia un grave accidente de tránsito que se registró en la madrugada en Antofagasta, Chile. Un autobús de 2 pisos y en el que viajaban 50 personas que se trasladaba a la región de Ovalle se volcó y rodó por un precipicio de 40 metros de altura. El reporte de las autoridades indica que 20 personas murieron y al menos 21 resultaron heridas. Peritos adelantan las pesquisas en el lugar para establecer las causas del siniestro. Mediante un comunicado, la compañía para la que operaba el autobús afirmó que este cumplía con la normativa legal, permisos de circulación, revisiones técnicas y seguro obligatorio. El presidente Sebastián Piñera expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Lamento profundamente pérdidas de vidas y heridos que ocasionó el accidente en Cuesta Paposo, en Antofagasta. Me comuniqué con el gobierno regional de Antofagasta para desplegar equipos de ayuda para heridos y familiares de víctimas y para que Carabineros identifique causas de doloroso accidente. Es noticia la incesante protesta contra el gobierno de Sebastián Piñera en Chile. 6 semanas de manifestaciones y un descontento social generalizado se reflejan en la más reciente encuesta de CADEM, en la que el presidente chileno solo cuenta con el 10% de aprobación, un nivel que no había alcanzado ningún mandatario en el país. El sondeo indica que Piñera también llega al 82% de rechazo. Los encuestados aseguran que el jefe de Estado no ha enfrentado de la mejor manera el estallido social, por lo que el 67% de la población apoya que se continúe con las manifestaciones. Nos acompaña a esta hora Antonio Poveda, es subgerente de Asuntos Públicos de CADEM, empresa encuestadora. Señor Poveda, buena tarde, bienvenido a la tarde de NTN 24. Hola, buenas tardes. Cuéntenos cómo llegan ustedes al dramático resultado de un 10% de aprobación del presidente Piñera. Técnicamente nuestra encuesta es de orden telefónico con representatividad nacional. Hacemos 700 casos semanales, aproximadamente 2.800, 3.000 casos mensuales, y los resultados del mes de noviembre, en el fondo, que es lo que captura el principal movimiento social en Chile, le dan un 10% de aprobación al presidente. ¿Esto significaría que el otro 90% lo rechaza? Sí, más precisamente tiene un rechazo de un 82%, y el delta que resta se divide entre aquellos que no saben o no responden o no aprueban ni desaprueban, pero estamos hablando ya de cifras bien polarizadas, o sea, solo un 10% de aprobación y un 82% de rechazo. En medio de estas 6 semanas de protesta, la gente ha empezado a manifestar su descontento social. Y quiero preguntarle, en un país como Chile, que se considera el más desarrollado de la región, con una proyección increíble de crecimiento económico, ¿por qué la gente opina así? ¿Cómo están planteadas las preguntas, por ejemplo? O sea, es complicado entender el fenómeno chileno, porque efectivamente, como tú dices, en el fondo el país, desde la recuperación de la democracia en el año 90, presentó inicialmente tasas de crecimiento del orden del 7 al 10%, por lo tanto,
éramos parte de un modelo que efectivamente estaba generando un crecimiento bien sostenido y que permitió generar una clase media que es muy hija de la nueva democracia. Sin embargo, vemos también en la última década que si bien el país siguió creciendo económicamente, esas tasas ya no fueron del 7 o el 10%, sino que fueron inferiores al 5, al 4, al 3. Entonces, el modelo de algún modo no siguió entregando ni dio el abasto necesario en el fondo para que la clase media chilena fuera capaz de generar un sustento económico continuo. Y hoy uno de los principales problemas que tiene el chileno es que está sobreendeudado. Es decir, probablemente hoy en día 7 de cada 10 chilenos, 8 de cada 10 chilenos están endeudados y una porción importante de ellos, casi un cuarto de ellos, está sobreendeudado. Es decir, paga deuda con deuda. Y en este momento, señor Poveda, ya estaba leyendo, las manifestaciones se extienden incluso a la casa del presidente Piñera, que está de cumpleaños. Los manifestantes piensan llegar al lugar y decirle, no queremos que siga. Le están pidiendo la renuncia. ¿Tiene mucho que ver también con la forma como se ha gestionado este malestar social? ¿Cómo el presidente ha manejado las protestas desde el día en que empezaron? Sí, indudablemente. Si uno tuviera que calificar la gestión del gobierno en estas 6 semanas, desde el 18 de octubre a la fecha, uno podría calificar la gestión del gobierno con nota deficiente. Es decir, el gobierno generalmente ha estado sobrepasado en los tiempos, ha caído en errores no forzados, han habido frases muy erróneas de distintas autoridades de gobierno. El gobierno ha puesto un punto muy importante en el control del orden público, y no así tanto en la agenda social, principalmente en un inicio del movimiento, y este fue un error bien importante. Entonces, hoy en día tenemos niveles de aprobación que, como ustedes bien lo decían, son del 10%, y hay un malestar muy generalizado de la sociedad chilena con la gestión del presidente Piñera y de su gobierno. En el fondo no se ve un gobierno que esté necesariamente resolviendo los problemas que manda la ciudadanía. No cambia el ambiente, finalmente continúa el malestar, ha habido llamados a dialogar, asimismo también ha habido represión en las calles. ¿Cree usted que esta tendencia pueda ser revertida o definitivamente tiene que renunciar el presidente para que la gente decida por lo menos quitar la protesta de la calle? Es una buena pregunta, pero difícil de responder. Cuando empezó esto, todos pensamos en el fondo que iba a ser un movimiento de algunos días, semanas tal vez, pero ya llevamos un mes y medio, y la realidad es que se ve bien difícil que el movimiento termine. En el fondo la gente está muy molesta, las demandas son bien profundas, y el problema que ha ocurrido en Chile es que a la par de las demandas sociales se ha desatado un tema de violencia muy importante que ha obnubilado de algún modo las demandas sociales. Las últimas 2 semanas en Chile han sido muy fuertes en temas de violencia, de enfrentamiento, de descontrol más que de control del orden público, y eso ha empañado un poco el movimiento social. Pero volviendo a tu pregunta, después de 6 semanas creo que hoy día no tenemos ninguna certeza ni evidencia para pensar que esto se vaya a terminar en un corto plazo. Por el contrario, en el fondo lo más probable es que esto tal vez se amortigue un poco con la fiesta de fin de año, pero vuelva a recrudecer, y yo creo que en Chile y en otras partes de Sudamérica tendremos que empezar a acostumbrarnos en el fondo a movimientos sociales que van a ser más bien permanentes que ocasionales. Cuando uno preguntaba al principio en encuestas de opinión, ¿cuándo cree usted que va a terminar esto?, la mayoría de la gente respondía en 1 o 2 semanas. Hoy en día, cuando uno le pregunta a la gente, dice que lo más probable es que esto vaya a durar meses y años incluso. Entonces, hay un estado complejo, hay una situación compleja, y en esa situación la clase política no ha estado a la altura, y si hay que pensar en la renuncia de Piñera, algo que era muy inviable hasta hace un mes, en el fondo 3 semanas, incluso avanzado el movimiento social, yo te diría que hoy en día no es necesariamente descartable. ¿Qué está pasando con la economía en Chile, señor Poveda, durante estos días de protesta? Se lo pregunto porque en Colombia ya hemos visto que en solo 2 semanas el comercio ha sido afectado drásticamente, los daños también que ha habido para el sector bancario, para el sector del transporte público. ¿Qué pasa con la economía chilena? Nosotros estamos viendo el mismo fenómeno. Ustedes llevan 2 o 3 semanas de movilizaciones, nosotros llevamos 6 semanas. Los primeros indicadores reales de nuestra actividad económica los estamos empezando a sentir hoy día, más allá de meras percepciones.
Hoy día en Chile salió el indicador mensual de actividad económica, que es el IMASEC, y fue en torno a un 4% negativo, una cifra que no se veía hace 10, 15 años en Chile. Están saliendo distintas encuestas sobre percepción de confianza empresarial, percepción de los consumidores, y todos los números son a la baja. Indudablemente la primera implicancia que estamos sintiendo los chilenos, más allá del orden público, de tener problemas de llegar a nuestros trabajos, de desplazarnos, etcétera, es principalmente el bolsillo. Hoy en día Chile probablemente en las próximas semanas y meses será un país más pobre, será un país más desigual, porque indudablemente estas 6 semanas de movilizaciones van a afectar nuestra economía, van a golpear el crecimiento económico, van a golpear el empleo, van a golpear las inversiones, y son coletazos que nosotros ya no estamos viendo de manera importante. Ustedes que llevan un poquito menos todavía no, pero seguramente si siguen estos movimientos en paralelo se van a terminar pareciendo aún más. Muy compleja la situación de Chile. Esperamos, por supuesto, señor Poveda, que haya una pronta solución, o que al menos el tiempo de diciembre pueda aliviar lo que está ocurriendo en las calles y lleguen a un pronto acuerdo entre el gobierno y los sectores sociales. Mil gracias por habernos acompañado. Es el subgerente de Asuntos Públicos de CADEM, una de las más reconocidas empresas encuestadoras en Chile. Gracias. Hasta luego, un gusto. Un gusto. Vamos a hacer nuestra primera pausa en el programa La Tarde. Usted recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, van a estar apareciendo en pantalla, @NTN24, @NTN24BE, o también, si prefieren, pueden escribirme a mi cuenta, @JasonCalderón. Al regreso vamos a hablar de una jornada comercial, porque después del Black Friday, ahora los compradores están aprovechando las ofertas del Cyber Monday. ¿Cómo les está yendo en el continente? Ya volvemos. La ciudad de Nueva York acoge a partir de hoy la cumbre de la Alianza de Impacto Latino. Crear y fortalecer compromisos para el crecimiento de los latinos a través del continente americano es el eje principal de esta cita. Durante la primera jornada han sido destacados varios proyectos que apuntan a resolver asuntos como el fenómeno migratorio y el acceso a la educación. Alejandro Rincón está con nosotros y NTN24 es medio de comunicación aliado. Alejandro, desde el lugar de la noticia, adelante. Hola, buenas tardes. Coincide con el inicio de la cumbre de la Alianza de Impacto Latino, un momento particular de convulsión y de malestar social en América Latina. En varias circunstancias, en la raíz de todos estos estallidos de reclamos populares en el continente de América Latina, pues está el deseo de tener unas mayores oportunidades de prosperidad económica, diferencias con los gobiernos y en específico el deseo de que haya cambios para mejor o para el beneficio común de la mayor parte de la sociedad. A eso justo apunta parte de lo que se ha debatido en el transcurso de esta primera jornada de la cumbre de la Alianza de Impacto Latino, de establecer y fortalecer mayores estrategias o acuerdos que mejoren los niveles de prosperidad, de desarrollo y que en general generen mayores oportunidades de crecimiento para los pueblos de toda América Latina. Tenemos a continuación para ustedes el testimonio de uno de los directores ejecutivos, de una de las mentes detrás de este espacio de la Alianza de Impacto Latino, a quien le consultamos directamente qué expectativa tiene este foro para que de esta discusión y de este debate se pase efectivamente a acciones que generen transformación en la región. Mira, nosotros parte de la razón que lanzamos la Alianza de Impacto Latino es para crear esas alianzas públicas privadas, o sea que para traer el sector público al sector privado, porque para ayudar a llevar a nuestra región al próximo nivel necesitamos el sector privado. Necesitamos el sector público, que nos sentemos juntos a trabajar, a ver cómo llevamos a donde estamos al próximo nivel. Y es una gran oportunidad que existe en nuestra región. Y es algo, como escuchaste, si justo estabas hablando de Chantalín, que ella estuvo hablando diciendo que es una gran oportunidad. Y en el ONU, esta plataforma es algo que están súper enfocados, porque es una plataforma tan increíble que estamos uniendo la región. Y la región de todos los lados, no solamente los ONGs, no solamente el sector público, los sector privado, pero líderes, jóvenes, e instituciones de educación, o sea que todos esos grupos son todos parte de la conversación. Más allá de los planes, más allá de proyectar lo que puede hacerse en el trabajo conjunto entre el sector privado y también los gobiernos de la región, la realidad es que también hemos visto algunos ejemplos de lo que ya está ahora en marcha, de elementos o de cambios que progresivamente nacen dentro del conjunto de América Latina y transforman vidas en la región. Y allí el testimonio que verán a continuación de un emprendedor de Colombia, quien a través de la generación de un dispositivo electrónico ayuda a
aulas de clase en Centroamérica que no pueden tener conexión a internet, a que los alumnos de esas comunidades menos favorecidas cuenten con acceso a educación o a tecnologías que pueden ser como las del primer mundo. Bueno, digamos que en todo mi discurso siempre tengo que resaltar algo y son los maestros. La verdadera magia por la educación la hacen los maestros en toda América Latina. Tommy fue creado desde Medellín, en Colombia, para toda América Latina, entre eso Guatemala y estos casos que estamos teniendo en Guatemala, pensando exclusivamente cuál es la herramienta tecnológica que le hace falta al maestro del siglo XXI del país en vía de desarrollo para generar una transformación definitiva en sus aulas de clase, pese al no haber internet y todas las otras limitaciones con las que cuentan. Bueno, si uno se pone a mirar la tecnología en los países desarrollados, pues hay un montón de tecnología en las aulas de clase, desde acceso a internet, repositorios de contenidos, la misma formación de los maestros, pizarras digitales. Pero si te vas a mirar en un aula indígena, por decir algo, en una zona rural en Colombia o en cualquier país de América Latina, vas a encontrar que ni siquiera acceso a internet de buena calidad hay. Y eso fue lo que me motivó finalmente a inventar Tommy, que hoy está en cerca de 12.000 aulas de clase en América Latina. Y no es otra cosa que como el asistente personal del maestro. Entonces Tommy simula internet en las escuelas que no tienen internet. El profesor lo conecta a internet en su casa o en cualquier lugar, él se carga de contenidos y luego simula que hay internet en el aula de clase para que los niños naveguen. Si lo pones enfrente de cualquier pared con un videoproyector, te hace táctil la pared como si fuese el smartboard más costoso que pudiera tener un país desarrollado. Y asimismo le califica exámenes al profesor, le sugiere, según los resultados de los estudiantes, qué contenidos utilizar en la siguiente clase. En resumen, acompaña al maestro en su misión, pues de ser un maestro que inspira. Es justo este tipo de iniciativas, como la que ustedes acaban de ver, la que buscan ser proyectadas a través de todo el continente. El objetivo esencial de este tipo de alianzas es que precisamente hayan espacios de visibilidad, no solo de buenas cosas que se están haciendo en la región, sino cómo a través de nuevas alianzas pueden generarse nuevas oportunidades, de nuevo enfocadas a mejorar las oportunidades de crecimiento y de prosperidad para todo el continente latinoamericano. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, por toda la información desde Nueva York. A través de sus redes sociales, el presidente Donald Trump anunció la restitución con carácter inmediato de los aranceles al acero y al aluminio importados desde Brasil y Argentina. Sin previo aviso, el mandatario de Estados Unidos acudió a Twitter para acusar a los dos países latinoamericanos de haber realizado una devaluación masiva de sus divisas. Trump añadió en un segundo mensaje que los países están sacando provecho de la fortaleza del dólar, lo que dijo hace muy difícil la industria manufacturera estadounidense. El republicano aprovechó el anuncio para volver a cargar contra la estrategia de la Reserva Federal, que tiene previsto dejar este mes los tipos de interés intactos tras haber realizado 3 recortes consecutivos. Nos acompaña a esta hora Alberto Bernal, estratega jefe de mercados emergentes de XP Investments. Señor Bernal, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, Jason. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Mil saludos a la audiencia. ¿Qué puede haber detrás de esta intempestiva decisión del presidente Donald Trump revivir estos aranceles al acero y al aluminio en Brasil y en Argentina? Yo creo que tiene que ser una motivación netamente política dentro del ajedrez político que está viendo el presidente Trump. Quizás sus asesores le dijeron que estaba bajando un poco la popularidad del presidente en los estados que dependen de las siderúrgicas en Estados Unidos, y quizás por esa razón fue que tomó esa decisión. Ahora, el presidente Trump dice en su Twitter que Argentina y Brasil generaron o trataron de devaluar sus monedas, lo cual viene siendo una mentira, ¿no? Porque es que eso no es lo que está sucediendo. Al contrario, Brasil está tratando de la mejor forma posible de mantener su moneda estable o de apreciarla un poco. Es más, comenzó a vender ya dólares para tratar de fortalecer el real, pero lo hizo aún mucho antes de que se hubiera anunciado lo de Trump. Y pues Argentina, lo que más le importa a Argentina es lograr tratar de esa depreciación tan rotunda que se ha visto en el peso argentino, porque eso afecta mucho la inflación. Entonces, pues, digamos que la motivación del presidente Trump está completamente extemporánea, ¿no? No tiene nada que ver con nada. Pero bueno, así es la política y pues Jason, ¿qué le vamos a hacer? ¿Un país puede manipular sus divisas para que suban o bajen y aprovecharse del cambio del dólar? ¿Esto es posible? Eso es posible en países muy chiquitos con unas economías muy pequeñas y con unas entradas y salidas de divisas muy pequeñas. En un país como Brasil es imposible hacer eso.
Esa es la realidad. Brasil es un monstruo, es una economía muy grande, es un mercado abierto. Básicamente hay muchas cosas importantes de una economía bastante fuerte, un sistema financiero bastante evolucionado. Entonces, pues la verdad es muy poco probable, por no decir completamente ilógico, que pensar que Brasil pueda manejar el tipo de cambio, ¿no? Entonces, pues es lo que hay. Otra vez, es muy desafortunado, pero pues esta es la situación, ¿no? Ahora, esta es una medida claramente proteccionista y la hemos visto también en otros casos. El presidente Donald Trump declara una guerra arancelaria cuando algún país está amenazando la economía o la migración. Ahí está México amenazado con aranceles y no hace nada para que no sigan entrando indocumentados a Estados Unidos. China también amenazado con una guerra comercial. ¿Se trata de una diplomacia de impuestos? Pues yo creo que aquí yo diría que hay dos cosas que son fundamentales. La primera, y yo creo que ya no hay nadie en el mundo que vaya a estar en desacuerdo con lo que yo voy a decir. El presidente Trump no es una persona que cree en el libre comercio. Pero el presidente Trump es un mercantilista. Su forma de ver el mundo es la forma de ver el mundo de un mercantilista. Él no entiende las ventajas que tiene el comercio internacional desde el punto de vista de mejorarle la vida a las personas. Pero pues otra vez, los norteamericanos decidieron elegir a Trump como su presidente y es lo que hay, es lo que tenemos. Entonces es muy desafortunado porque eso obviamente genera menores beneficios para la sociedad, el hecho de que el presidente Trump no entienda el valor del comercio internacional. Eso diría yo en primera instancia. La segunda cosa que yo diría es que entendiendo cómo piensa Trump va a ir en su proteccionismo hasta el nivel que pueda ir sin afectar muy fuertemente el bienestar del pueblo norteamericano, porque si se va para el otro lado y pone demasiados impuestos y genera una caída de los mercados y genera una caída del crecimiento global y por lo tanto de Estados Unidos, porque se pone muy grave la guerra comercial, o sea, si le incrementa los decibeles a lo que está haciendo, pues entonces puede poner en riesgo su reelección. Y yo creo que Trump no quiere correr el riesgo de no ser reelegido. Entonces, si yo pienso que Trump quiere ser reelegido, debería pensar, porque soy un analista lógico, debería pensar que lo más lógico que podría hacer Trump es asegurarse que el mundo no entre en una situación muy complicada. Por eso es que esta diplomacia de tarifas creo que va a seguir estando con nosotros, pero creo que se va a mantener en cuestiones relativamente acotadas. Por ejemplo, esto de Brasil y Argentina, pues es una mala noticia para Brasil y Argentina, pero no es algo que vaya a quebrar a esas dos economías, porque no son tantas las exportaciones de Argentina o de Brasil de siderúrgica a Estados Unidos. No es tan grande la cuestión. Ahora, aquí hay un llamado también en segunda instancia y es a la Reserva Federal a que tome medidas para que, dice él, otros países no sigan tomando ventajas competitivas devaluando sus monedas. Y es que la Fed va a tener reunión el 10 y el 11 de diciembre y quiere el presidente Trump influir sobre esa decisión. ¿Usted qué piensa? Pues yo creo que Estados Unidos es un país de instituciones. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, le responde al pueblo norteamericano, no al presidente Trump. Jerome Powell fue ratificado por la mayoría en el Congreso, o sea, en el legislativo. Entonces, él tiene la protección del legislativo. Y yo sé perfectamente que los republicanos en el Congreso de Estados Unidos entienden el valor y la razón de ser de la independencia del Banco Central de Estados Unidos. Entonces, Jerome Powell no le va a hacer caso a Trump. Jerome Powell no le tiene miedo a Trump. Y si Trump quiere sacar a Jerome Powell porque no le hace caso, porque no sigue lo que él dice, pues entonces va a tener que enfrentarse contra su propio Congreso y yo creo que eso va a ser muy difícil para Trump. Entonces, para mí esto simplemente es populismo de Twitter. Trump tratando de mostrarse como haciendo matoneo pues al Banco Central, mostrando ser un bully en contra de este economista, de este abogado presidente de la Reserva Federal. Pero la Reserva Federal tiene algo muy claro, que es que en este momento realmente, después de las disminuciones de tasas de interés que se han visto, Estados Unidos no necesita bajar más las tasas de interés y por lo tanto yo no creo que la Reserva Federal vaya a hacer absolutamente nada en diciembre, irrelevante de lo que diga el presidente Trump.
Bueno, hay sorpresa en el gobierno argentino. Ya ha dicho Jair Bolsonaro en Brasil que él va a buscar hablar directamente con el presidente Trump. Esperaremos las decisiones de los dos grandes latinoamericanos sobre este tuit del presidente Donald Trump. Mil gracias, señor Alberto Bernal, por habernos acompañado aquí en NTN 24. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y vamos a otro tema porque hoy es el esperado Cyber Monday. El objetivo de la jornada que se ha popularizado en el mundo es persuadir y permitir a los internautas que hagan sus compras por Internet y por supuesto que aprovechen los grandes descuentos en las plataformas de comercio electrónico y minoristas. Y en este día en el que millones de personas hacen compras por Internet, los expertos hablan precisamente sobre qué tan seguro es realizar este tipo de transacciones. Paola Serna, nuestro periodista en Miami, nos reporta. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, si ya abrió sus redes sociales y su correo electrónico, se habrá dado cuenta de la cantidad de mensajes con ofertas tentadoras para aprovechar durante este lunes cibernético. Descuentos que van en muchos casos desde un 80-90% incluso. Pero es importante que las personas verifiquen estas ofertas antes de realizar cualquier tipo de compra, ya que los ladrones están al acecho. Y es que de acuerdo con la compañía de monitoreo de crédito en Estados Unidos, Experian, 1 de cada 5 personas que realice compras en este lunes cibernético pudiera ser víctima de robo de identidad, y es por eso que dan consejos y tips para evitar convertirse en estas estadísticas. Este lunes cibernético se esperan que 41 millones de personas hagan sus compras por el medio del Internet, que va a ser un equivalente de 6.5 billones de dólares. En las compras de Internet se espera muchos electrodomésticos, teléfonos, se espera mucha ropa de compañías grandes y muchos productos para el hogar. Siempre damos a los consumidores la sugerencia de usar compañías como PayPal y como Mevo, que son básicamente intermediarios entre las tarjetas de crédito de nosotros y las páginas de Internet. De esa manera nuestro dinero siempre está protegido. Asegurarse siempre de que cuando terminemos de mirar nuestras compras por los próximos días, chequear nuestras cuentas de banco. No dar nuestra información personal a websites que no estén protegidos. Intentar comprar en compañías grandes como Zara. La evolución del Internet ha facilitado lugares de mercados y las páginas oscuras, pero hay muchas formas en las que tratan de ocultarse los criminales cibernéticos. Creen que no los podemos detectar, pero desde aquí le digo que están equivocados y sí podemos. De todas formas, hay más métodos para cometer delitos financieros desde que empezamos a detectarlo. Sin embargo, están haciendo lo mismo hoy en día, toman los dineros que no son suyos y los esconden para evitar ser detectados. Recuerden, cuando estén comprando los regalos, los criminales están comprando con sus tarjetas de crédito, su seguro social y sus cuentas de banco y todo lo que pueda comprometer su identidad. De acuerdo con la compañía Experian, el año pasado un 12% de quienes realizaron compras en la temporada navideña fueron víctimas de robo de identidad, y es por eso que también dentro de las recomendaciones están que las personas eviten utilizar su tarjeta débito y en cambio utilicen su tarjeta de crédito y estén monitoreando las operaciones bancarias constantemente. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. En Miami es tiempo de una nueva pausa en la tarde y al volver hablaremos del revuelo que hay en Venezuela por denuncias de corrupción contra diputados de la Asamblea Nacional, muchos de los que apoyan al presidente interino Juan Guaidó. Ya volvemos. Seguimos. Al menos 12 diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela estarían involucrados en un escándalo de corrupción. Los parlamentarios supuestamente fueron contactados por testaferros del régimen de Nicolás Maduro para detener investigaciones internacionales contra empresarios vinculados a la importación de alimentos. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció sobre las denuncias. Aseguró que se iniciará una investigación. Este es un informe de nuestro periodista Oliver Fernández en Caracas. Los diputados fueron desincorporados de sus funciones en la Asamblea Nacional mientras se investiga el caso. Inaceptable utilizar una institución del Estado para tratar de lavar la cara a corruptos, a ladrones que han saqueado en todo momento a Venezuela. Los parlamentarios supuestamente pretendían a través de cartas de buena conducta limpiar la imagen de los testaferros del régimen madurista. De los sobrinos de Cilia Flores, del entramado de corrupción de las cajas CLAP, de los sobreprecios que se han pagado en Venezuela por las cajas CLAP, de la gran cantidad de corruptelas que tienen envuelto lo que es el
todo el entramado de alimentos. El diputado José Brito es uno de los señalados de haber entregado la carta el 9 de octubre en la Fiscalía de Colombia para defender a Carlos Lizcano. Por esa acción recibiría dinero. Hoy se defiende acusando a quien hasta ayer era su presidente interino. Porque de verdad lo que quieren es matar la rebelión que hay contra Juan Gerardo Guaidó Márquez por estafador a la esperanza del pueblo. Pero es que no se trata de una rebelión de que aquí hay un cabecilla, no, lo que es molestia, rebeldía, irreverencia. El propio embajador de Colombia en Estados Unidos y la ex canciller reconocen, bueno, en una conversación filtrada, que el caso se bailaron la plata. De llegar a demostrarse que Juan Guaidó o Leopoldo López han participado en actos de corrupción, esto no será perdonado ni por su propio partido. Yo tengo certeza de que el presidente no está involucrado en nada de esto, pero en el supuesto negado de que en el transcurso de las investigaciones, él, Leopoldo López, Jesucristo o cualquiera de los que estamos aquí esté implicado en un hecho de corrupción, no lo vamos a alcahuetear. Supuestamente el régimen de Maduro pretendía repartir millones de dólares para acabar con la reelección de Juan Guaidó como presidente interino el próximo mes de enero. Lo que están haciendo, tratando de enlodar sin fundamento el nombre de la presidencia de la Asamblea Nacional, es suicidio, porque eso es lo que le queda a Venezuela para sacar de la dictadura. Y si nos matamos entre todos, aquí se acabó la película. Ni hay democracia, ni hay nada. Se quedó el chavismo y se quedó Nicolás Maduro. El diputado José Brito es uno de los señalados de estar detrás de esta trama de corrupción. Dijo que es el primer interesado en que se investigue a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Y además Venezuela vive una crisis de conectividad. La falta de mantenimiento de las plataformas han mantenido a los ciudadanos al borde de la incomunicación. Este domingo gran parte del país estuvo varias horas sin servicio de internet por la reparación de un cable submarino. Este es un informe de Luis Alejandro Laya en la capital de Venezuela. Venezuela vive una suerte de incomunicación por sectores. Apenas el 40% de la población tiene acceso real a servicios de Internet, según cifras del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos. Principalmente las grandes ciudades son las que tienen el mejor servicio, que aún es de baja calidad. Internet que nos sirve para, por ejemplo, ver noticias por Internet, para ver videos educativos o de entretenimiento, para participar de manera plena en la sociedad del siglo XXI. Este fin de semana las operadoras de telecomunicaciones del país vivieron un blackout parcial por una reparación de fibra óptica que dejó a buena parte de la población sin acceso a redes. Movistar Inter cayó su conectividad significativamente. Movistar cayó alrededor del 50% de su conectividad estándar. Las personas en la calle denuncian la mala calidad del servicio, sienten el déficit del Internet. Señalan que en Venezuela la velocidad ronda el 1,61 megabits por segundo. Esto según informaciones recabadas por la ONG Redes Ayuda. La verdad que yo vivo en La Guaira, Catialamar, y allá es pésimo el servicio de Internet. No es solamente que tú te metas en las redes sociales, a veces cuando tú quieres estudiar con los muchachos alguna tarea te cuesta mucho para que eso avance, pues. El servicio de Internet en el país está proveído por pocas empresas, principalmente CanTV, que tiene aproximadamente el 70% del mercado. Esta es una estatal venezolana en manos de Nicolás Maduro y el servicio es de muy mala calidad. Sufre una muy grave desinversión. La desinversión afecta a todos los proveedores y los proveedores del Estado con frecuencia son los que están en peores condiciones para proveer el servicio. Los ciudadanos aseguran que la baja calidad y velocidad de esta conexión a Internet se debe a una estrategia para mermar el acceso a la información. Desde ONGs como Venezuela Inteligente desarrollan un proyecto denominado VE Sin Filtro que monitorea los bloqueos y las fallas de conexión en Venezuela. Yo pienso que es la falta de inversión dada la situación país, pues. La censura en Internet es cada vez más completa, abarca más medios de comunicación y hemos visto un crecimiento en el interés del gobierno en controlar lo que la gente puede hacer en Internet. Desde distintas ONGs como Venezuela Inteligente señalan que han surgido en Venezuela operadores privados que prestan servicio de Internet pagando en divisas, servicio denominado satelital. Ellos señalan que es un servicio costoso, debe ser pagado en moneda extranjera y buena parte de los ciudadanos no tiene acceso a ella. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya.
Gracias, Luis. Vamos a la siguiente pausa en la tarde. Yo los invito a que visiten nuestro sitio en internet www.ntn24.com. Todas las noticias desarrolladas están ahí en nuestro portal. También desde el home usted puede acceder a la señal en vivo, volver a ver las entrevistas de todos los programas del canal, reportajes especiales y consultar documentos de interés. Recuerde www.ntn24.com. En segundos volvemos. La oposición en Nicaragua denunció recientemente que el régimen de Daniel Ortega estaría a punto de emprender una maniobra para perpetuarse en el poder sin la necesidad de elecciones. El líder sandinista buscaría las herramientas para una reforma constitucional que le permitiría eludir los próximos comicios. Todo comenzó el pasado jueves cuando la oficialista Junta Directiva de la Asamblea Nacional activó un proceso de reformas parciales a la Carta Magna para incluir 4 nuevos héroes nacionales. La oposición considera que este sería un pretexto para que en las próximas semanas el régimen busque reformas para evitar los comicios de 2021. Actualmente Ortega ostenta la mayoría en el Parlamento, que podría aprobar cualquiera de las reformas constitucionales que el régimen proponga. Nos acompaña José Antonio Perlaza, es analista político. Bienvenido, muy buena tarde. Él está en Managua a esta hora. Muy buenas tardes, estoy a la orden. Primero quisiera conocer un poco sobre este temor que existe, estos rumores de una reforma que al parecer es para declarar 4 héroes nacionales, pero podría terminar convirtiéndose en la perpetuidad en el poder del señor Ortega. Cuéntenos. Lo que sucede es lo siguiente, se introdujo un proyecto casi de emergencia para establecer una reforma constitucional que permita en el preámbulo de la Constitución introducir supuestamente 4 héroes nacionales más de los que ya existen. ¿Cuál es el problema? La mayoría de las personas que están dedicadas a estos temas políticos, constitucionales, creemos que el país tiene problemas urgentes, principalmente después de la crisis del 18 de abril del año pasado, para estar con frivolidades de este tipo, ¿no? De incluir más héroes en el preámbulo de la Constitución. Conociendo cómo es el régimen, sabiendo que es difícil para ellos aceptar de ir a una elección, dado que las encuestas privadas que han hecho les dan posiblemente una derrota contundente, entonces existe la sospecha de si ellos puedan estar intentando hacer una reforma constitucional que permita cambiar el sistema político de Nicaragua. Algunos hablan de un sistema parlamentario, como se había intentado, o por lo menos Ortega lo había propuesto en los años 90 y a inicios del 2000. ¿Ustedes creen que si en Nicaragua no hay independencia de poderes, el Tribunal Electoral está manipulado, aún así el presidente Ortega tiene temor de perder una próxima elección? Claro que sí, porque la derrota sería contundente. Además, muy posiblemente la mayoría de las fuerzas políticas no irían a una elección en esas condiciones y por lo tanto el acuerdo que había sostenido con la OEA en el 2017 no se podría desarrollar el proceso de negociación de las reformas electorales. A ver, el régimen está acorralado, sabe que a nivel electoral tiene serias dificultades, pero no podríamos decir que eso es lo que va a suceder, pero realmente despierta mucha suspicacia ver de manera tan apresurada en un momento de dificultades políticas grandísimas. El país va a retroceder casi 5.8 puntos en el PIB. ¿Qué significa? Que es un país que va en franco deterioro, a pesar que 2 años antes Nicaragua era uno de los países que más crecía en América Latina, pero desde la rebelión del 18 de abril del año pasado, pues el país está estancado y definitivamente genera mucha suspicacia ver, esa propuesta de reforma constitucional donde podrían hacer casi cualquier cosa. Definitivamente cualquier cosa que haga el régimen sin tomar en cuenta a la oposición, pues va a tener muy poca credibilidad y cero legitimidad. Le pregunto por lo que sucedió en Bolivia, donde el presidente Evo Morales va a unos comicios creyendo que no corre ningún riesgo y termina, por supuesto, con un resultado cuestionado que lo da ganador
pero finalmente la calle vuelve a estallar, él termina renunciando y un gobierno interino se ha instaurado. ¿Este es el riesgo que no quieren correr los sandinistas? Definitivamente el régimen no quiere elecciones, ¿verdad? Ha hecho propuestas, se ha sabido que en Europa ellos han viajado y han hecho propuestas de hacer una reforma, una asamblea constituyente que ordene el país, que le permita a Ortega llegar hasta el 2024. Definitivamente a nivel privado siempre han hecho algunas propuestas, ¿verdad?, donde evitan tener elecciones en el 2021. Definitivamente el año pasado se le pidió a Ortega que se adelantaran las elecciones para este año o a inicios del próximo. Definitivamente él no ha querido hacer ningún tipo de reforma que permita el adelanto de elecciones y se ciñe constantemente a decir que eso es inconstitucional, que eso es digamos, irrespetar los mandatos de la Constitución. Definitivamente Ortega nunca ha respetado la Constitución. Por eso nos parece banal una propuesta de introducir a 4 héroes en el preámbulo de la Constitución, tomando en cuenta que incluso no son héroes recientes ni contemporáneos. Estamos hablando de 2 indígenas y próceres de la independencia, por lo tanto, despierta muchísimas suspicacias. El régimen no quiere ni reformas constitucionales, no quiere tampoco que sea supervisado por la OEA ni ningún organismo internacional, no solo de derechos humanos, sino de observación electoral. Definitivamente parece que tiene la intención de querer hacer unas elecciones donde él controle todas las variables y así poder, digamos, enfrentar este desafío que es grande para él. Pero parece que ha llegado a la conclusión, porque los cambios de Ortega siempre son a último momento, de que hay una decisión tomada de que no quiere enfrentar elecciones en el año 2021. ¿Qué ha pasado, señor Peraza, con las manifestaciones callejeras, con ese estallido social que vimos en Nicaragua, que terminó, por supuesto, en muertos, en represión, en presos políticos? ¿Cómo está hoy Nicaragua? Definitivamente en Nicaragua hay mucho miedo en la población. Las manifestaciones espontáneas fueron reprimidas de manera extremadamente violenta. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay 328 muertos confirmados. Sin embargo, algunos organismos de derechos humanos de Nicaragua hablan de más de 500 personas asesinadas. Independientemente de cuál sea el número, hubo una represión muy violenta que había venido bajando un poco, pero ahora con los hechos de Bolivia y con la reactivación de alguna manera de la protesta popular, aunque no hay grandes manifestaciones, pero sí localizadas en pequeños focos de resistencia que prácticamente se han cuadriplicado, quintuplicado en las últimas, yo diría, 3 semanas. Eso ha puesto muy nervioso al régimen, que ha empezado a volver a detener no solo a los opositores que habían sido excarcelados, sino a nuevas personas. La Asociación de Madres que ve por los presos políticos está hablando que en Nicaragua hay nuevamente alrededor de casi 160 presos políticos y el número sigue aumentando. ¿Cree usted que si Ortega destapa esta carta de una reforma constitucional que le permita eliminar las elecciones o incluso cambiar el sistema político, se va a volver a levantar la gente en la calle? No podría asegurar cuál va a ser la reacción, pero definitivamente que la gente eso no lo va a aceptar, porque Nicaragua es un pueblo que ha luchado durante años por su democracia. Posiblemente va a imponer el terror para querer implementar esos cambios, pero en algún foco de resistencia tendrá que haber. Prácticamente Nicaragua, por lo menos sus principales ciudades, son ciudades que son patrulladas durante las 24 horas para evitar la resistencia y sin embargo no ha podido ser silenciada. Los medios de comunicación prácticamente ellos controlan casi todos los medios independientes son muy pocos, pero definitivamente usando las nuevas tecnologías, las redes sociales, se sigue difundiendo la noticia y la gente está muy enterada de lo que sucede. Creo que le va a ser muy difícil en las condiciones actuales y de aislamiento total que sufre el régimen poder imponer este tipo de cosas. Hoy el secretario Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que se iban a implementar, digamos, nuevas sanciones para personas allegadas al régimen. Posiblemente eso lo estaremos viendo en las próximas semanas.
Y en cuanto a la comunidad internacional, ya que usted lo está mencionando, las denuncias han sido montones. El sistema del continente conoce lo que está pasando en Nicaragua. ¿Cree usted que hace falta también más presión? Ya se ha pronunciado la OEA, la CIDH, o por más que vengan estos pronunciamientos, difícilmente vaya a haber un cambio en Nicaragua. Bueno, pronunciamientos han habido decenas. Parlamento Europeo, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo único que le ha afectado al régimen son las sanciones individuales, en unos casos a personas muy vinculadas al régimen político, entre ellos la esposa de Ortega y su hijo mayor, que eso es importante, ¿verdad? Esas sanciones. Hay amenaza de que en los próximos días van a haber sanciones más duras, porque el secretario Pompeo, como lo dijo, las acaba de anunciar el día de ayer o hoy en la mañana, no recuerdo bien. Y también la Unión Europea tiene, una cantidad de sanciones que no sabemos cuáles van a ser, pero que van a aplicarse. Ya está prácticamente definido toda la estructura legal para poderlas aplicar. Hasta el momento no se han visto cambios, más bien ha habido radicalización cada vez que hay más sanciones. Adquieren un vocabulario más violento y más agresivo, pero al final de cuentas parece que van a ser necesarias para crear las condiciones de que el régimen quiera dialogar y pasar a un proceso de diálogo para ponernos de acuerdo, no solo en las reformas electorales, sino de qué tipo de elecciones se van a tener y cuándo. Estaremos vigilantes a lo que ocurra allí en Nicaragua, señor José Antonio Peraza, analista político. Gracias por habernos acompañado aquí en la tarde. Muchas gracias y estoy a la orden. Buenas tardes. Muy amable. Buena tarde. Vamos ahora a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido el domingo su primer año en el poder y lo celebró ante miles de simpatizantes que llegaron al Zócalo de la capital para acompañarlo. El mandatario resaltó los avances de su administración, aunque también reconoció las cuentas pendientes de su gobierno. Estamos limpiando al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Todavía no ha habido crecimiento económico como deseamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza. Para tratar este tema nos acompaña desde Puebla, México, Juan Pablo Prado. Él es analista, experto en temas internacionales. Bienvenido, un gusto tenerlo. Buenas tardes, Jason. Buenas tardes. Ahí veíamos la Plaza del Zócalo llena a reventar y el presidente Andrés Manuel López Obrador celebrando su primer año de gobierno, quizá con muchos retos también, con algunas fallas, pero también con algunos aciertos. ¿Cuál es su análisis? En efecto, bueno, este año de gobierno del presidente López Obrador efectivamente se conforma de logros por un lado y retos por el otro, de continuidades y digamos de innovaciones. En ese sentido, los logros son efectivamente una consolidación fuerte de su poder, de su estatus como presidente fuerte con un respaldo social enorme. Y en cuanto a los retos, bueno, pues son varios, yo contaría diversos, sobre todo en materia económica y en el ámbito de la seguridad, más que avances, hay importantes retrocesos que afectan al conjunto del país y a su imagen en el exterior. En cuanto a la seguridad de México, el tema del crimen organizado, el narcotráfico, ¿usted cree que se está combatiendo de una forma adecuada? Él dijo que no iba a permitir más la impunidad en el país, pero seguimos viendo personas encontradas desmembradas, guerras entre carteles. ¿Usted qué piensa de la forma como lo ha llevado a cabo este año AMLO? Bueno, en ese sentido es preocupante la manera en que el gobierno aborda el asunto, que es prioritario. El tema de la seguridad es sin duda el más latente en términos de que el gobierno no está asumiendo sus responsabilidades de manera adecuada. Es evidente que su estrategia no va acorde con el reto, en el sentido de que la gente se encuentra cada vez más vulnerada y en realidad el bienestar del país y la soberanía nacional se encuentra trastocada por el crimen organizado. Es decir, no podemos esperar a que Estados Unidos, ¿verdad?, solicite al gobierno de México
que se ponga, digamos, al tanto de poner orden en el país, porque básicamente el crimen organizado está trastocando la vida cotidiana de las personas y la estrategia, en definitiva, del presidente no es la más adecuada. El crimen organizado actúa sin mayor presión gubernamental y los resultados ahí están. Tenemos un número creciente de muertos y de afectaciones sociales que lo único que hacen son lastimar los intereses de la gente y evidenciar que el gobierno no se le ve determinación para enfrentar al crimen organizado de manera adecuada. El primer gobierno de izquierda en México cumple 12 meses y una de las banderas de campaña fue luchar contra la corrupción. En esta materia, durante este tiempo, usted escuchaba ahí el sonido del presidente López Obrador que decía: estamos limpiando de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. ¿Usted cree que lo está haciendo bien? Bueno, de alguna forma sí, pero en muchos sentidos no, en el sentido de que hay importantes cargos en el gobierno federal que, si bien son personas que no se les ha comprobado corrupción, pues no son especialistas en los temas puntuales, finos de la administración pública, y ese es un problema enorme. Muchos ámbitos del gobierno nacional y federal están siendo conducidos por personas cercanas al presidente, cercanas al partido en el gobierno, pero que no tienen expertise, no tienen estudios, no tienen conocimientos definidos en los distintos ámbitos de la administración pública. Eso, desde cierta perspectiva, puede ser equiparable a corrupción. Recordemos que se ha despedido a una enorme cantidad de personas que, por provenir de administraciones previas, son vistos con malos ojos, y eso afecta, insisto, a la gestión adecuada de diversos temas del orden público. Ahora hablemos de migración, una migración imparable desde México hacia Estados Unidos, que incluso ha sido condicionada por el presidente Donald Trump a una amenaza de imponer aranceles a México. Según los estudios, ha empezado a disminuir un poco, sin embargo, se mantiene y no parece tener todavía una estrategia clara México para contener ese río de migrantes que vienen también de Centroamérica. Sobre esto, ¿usted qué análisis puede hacer? La pregunta es muy interesante, Jason, porque en efecto la actitud de México frente a la migración tanto mexicana como centroamericana hacia Estados Unidos es de corte reactivo. Reactivo en el sentido de que, en efecto, el presidente Donald Trump amenazó a México en términos de imponer un 5% de arancel, una tarifa que iría aumentando de 5 en 5 hasta llegar al 25%, en caso de que México no impidiese el traslado de migrantes hacia el territorio norteamericano. En ese sentido, el presidente Obrador se ha visto muy, digamos, receptivo frente a la solicitud de Trump y ha implementado básicamente dos estrategias, insisto, de corte reactivo. Por un lado, colocar una cuantía impresionante de miembros de la nueva Guardia Civil en la frontera sur mexicana para impedir, por la vía, digamos, policial, traslado de migrantes. Y por otro, México va a desplegar un enorme programa de cooperación hacia Centroamérica, destinando $100 millones anuales a Guatemala, a Honduras y a El Salvador para entregar recursos en efectivo a jóvenes y a campesinos a efecto de impedir este traslado de personas. Una estrategia que me parece interesante, pero incompleta si es que no atiende las causas de fondo que generan la migración, que son, como todos lo sabemos, violencia, un Estado de Derecho deficiente y una crisis ambiental que impide que estas personas se arraiguen en sus tierras. Al dar simplemente recursos económicos sin recurrir a otro tipo de estrategias, digamos, más complejas y más del orden estructural, me parece difícil impedir traslado de migrantes con policía y con apoyos asistenciales del orden económico. Ahora,
por último, el presidente López Obrador cumple este primer año con un nivel de aprobación muy interesante, muy bueno entre los mexicanos, diferente al que tenía Peña Nieto cuando cumplió un año, Calderón o incluso Vicente Fox. Esto significa que algo sí está haciendo bien y se lo quiero preguntar, ¿a qué se puede deber esta popularidad? Porque vemos un presidente que se comunica muy bien, tiene ruedas de prensa diarias con los periodistas, su lenguaje es un lenguaje muy hacia el pueblo también y las medidas de becas, créditos educativos. ¿Qué cree usted? Bueno, voy a responder a la pregunta porque la escuché y la respuesta es que en efecto el presidente Obrador cuenta con un amplio respaldo de la población en términos generales. Sin embargo, su popularidad sí que ha decrecido en función del aumento de la inseguridad en el país. Es decir, su popularidad disminuye en función de que la inseguridad del país aumenta, lo cual es entendible y es lógico. En este sentido, el principal reto, insisto, del presidente Obrador es combatir la inseguridad a través de estrategias adecuadas, renovadas, que no negocien con los narcotraficantes, sino que se aplique la ley en todo el sentido. Ahí la tarea es urgente y, en definitiva, si esto no se atiende, cada vez y cada año la tendencia será peor, lo cual no será adecuado ni para México ni para Estados Unidos, porque digamos que les exportaríamos nuestro crimen organizado y la violencia, y desde luego sería muy preocupante para Centroamérica y la región entera. Quiero agradecerle mucho desde México este contacto, Juan Pablo Prado, analista, experto en temas internacionales, por haber estado con nosotros. Muy amable. Vamos a la última pausa en el programa La Tarde. Nosotros ya volvemos porque tenemos más para ustedes en Ciencia, Salud y Tecnología. El Cyber Monday se lleva a cabo después de Acción de Gracias y después del llamado Black Friday. El objetivo de la jornada, que se ha popularizado en el mundo, es persuadir y permitir a los internautas hacer sus compras por Internet y, por supuesto, aprovechar grandes descuentos en las plataformas de comercio electrónico y minoristas. Este lunes, en todo el mundo se están realizando miles de compras por Internet. Según la firma Adobe Analytics en Estados Unidos, durante el 2018, el Cyber Monday estableció un récord en ventas en línea, logrando obtener 7.900 millones de dólares. Y se espera que para hoy se logren recaudar 9.400 millones de dólares. Según los analistas, la ropa, la electrónica y los juguetes son las categorías preferidas durante la jornada. Saludamos a esta hora en nuestro set de la tarde a Álvaro Dávila, es director de Ciencia, Salud y Tecnología en NTN 24. Bienvenido, Álvaro. Jason, muchas gracias por la invitación. Bueno, estaba viendo el objetivo, recaudar 9.400 millones de dólares en compras por Internet en este Cyber Monday. Sí, eso es realmente lo que se espera. Digamos que, como lo decías anteriormente, en 2018 sí se marcó un récord muy grande en Estados Unidos y fue precisamente alcanzar esos 7.900 millones de dólares y pues espera que sean 9.400 millones en esta oportunidad. Ahora, cabe resaltar que yo creo que acá cabe la aclaración y es que Cyber Monday solamente es virtual, acá no hay tiendas físicas como pasa en Black Friday y además es el rezago de lo que viene de Black Friday porque además se cumple el primer lunes después de Black Friday. Entonces, es muy importante la cifra porque quiere decir que la gente sí está haciendo la migración, la gente sí está optando por cambiar su mentalidad y decir, oiga, no me voy a una tienda física, sino que realmente quiero es comprar a través de un clip, a través de mi teléfono móvil, a través de mi tablet o incluso a través de mi PC.
Entonces sí hay una tendencia muy fuerte y más en Estados Unidos. Hoy en día ya mucha gente está comprando por internet, ya entiende lo que significa comprar por internet, las nuevas generaciones con gran facilidad se desenvuelven, pero la seguridad sigue siendo una preocupación, que de pronto vaya a haber un fraude, que la oferta que me estén haciendo no sea cierta o que le llegue a uno a la casa el pedido de otra cosa diferente a lo que solicitó. ¿Cómo podemos nosotros como compradores saber que estamos en un lugar seguro o al menos que nos podemos reclamar en caso de que algo no llegue como lo esperábamos? Bueno, es muy importante, yo creo, acá decirle a los internautas y a todos los usuarios que quieren comprar, y más en este transcurso de horas que todavía tenemos para comprar en Cyber Monday, es, primero que todo, siempre irse a lugares que son certificados y que se conocen y que además son muy conocidos mundialmente. Estamos hablando, por ejemplo, de Amazon, eBay, Linio, Mercado Libre. Acá te estoy mencionando de Estados Unidos, de Europa y de Latinoamérica, que son muy famosos y son muy importantes y que actualmente son las plataformas de comercio electrónico que se pueden acceder. Ahora, ¿qué es otro punto importante? Aunque es un día de muchas promociones, hay que también tener sentido común y decir, oiga, si un computador me vale $2.000 y me lo están entregando en $100, pues hay un margen de posibilidad un poco errático donde tú digas, oiga, no, la promoción me están ofreciendo un 90% de descuento. No va a ser así. Entonces, también hay que tener ese sentido común y decir, oiga, no, acá puede haber algo raro, malicioso, no puedo confiar. Hay que tener en cuenta que muchos de esas recomendaciones, de esas ofertas, llegan al correo electrónico. Muchas son spam, muchas vienen con phishing. O sea, tú entras, tiene un link, entras a ese link y de pronto te puede incluso mandar al punto de compra, que puede ser incluso uno de estos portales, pero te están robando incluso tu información de tu tarjeta de crédito, por ejemplo. Otra recomendación que es importante, ojo con las claves. Las personas siguen utilizando las mismas claves, el nombre de su mamá, de su papá, la fecha de cumpleaños, el número telefónico, pilas, porque cuando entras a estas plataformas que son igual legales, como una Amazon, por ejemplo, tienes que meter y registrarte. Cuando te registras, tienes que meter tus datos, tienes que meter tu tarjeta de crédito. Si metes una contraseña que es débil, te pueden hackear, pueden comprar e incluso en ese momento estás cayendo en una estafa, pero en una estafa que no es, digamos, común que te estafen y que te roben, sino que realmente estás cometiendo, eres tú el error. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Sí, yo he recibido por ahí unos 100 mails hoy de diferentes compañías promocionando algo de Cyberlunes. Entonces, en ese caso, no lo abro desde el mail, mejor voy a la dirección de la empresa, la tipeo en mi computador y allí veo si coincide con el mail. Exacto. Acá hay una recomendación también muy, digamos que es muy útil y es, si te está llegando una promoción, no sé, te llega una promoción de Amazon donde dice, Jason, te recomiendo comprar esta tablet, este iPad que te vale $1.000. Te estoy haciendo un descuento del 40%. Si te está llegando ahí es porque en el portal o en el portal de e-commerce como tal está la oferta. Entonces, no le des el link, ve directamente al portal y busca la promoción. Es muy útil, muy simple, pero a veces las personas solo por simplicidad le dan y pueden estar ahí siendo vulnerados. Es muy importante también resaltar que cuando entres a estas páginas, digamos, a Amazon y todos, estas páginas ya son certificadas. Pero si tú, por ejemplo, quieres comprar en un sitio específico y viste una promoción, te pareció interesante, ve al sitio, pero te tienes que fijar en dos cosas importantes. El primero, que tenga el protocolo HTTPS. A veces no lo tienen, o otras veces tienen HTTPS y tienen un error ortográfico y la gente no lo ve. Verificar la URL, pero ante todo también cada página tiene un certificado a mano derecha donde tú te metes y él te certifica y te saca todos esos certificados y te dicen es segura o no. Sí. Eso lo tienes que verificar. Y brevemente, Álvaro, ¿qué es lo que más compra la gente en este día? Porque a mí me han llegado hasta de almuerzo Cyber Monday. Aquí se compra de todo, pero hay 3 categorías que son claves, que incluso están muy identificadas. La primera, todo lo que tiene que ver con moda, ropa, accesorios. Está verificado que es una de las categorías que más
acceden los internautas. La segunda, electrónica, todo lo que tiene que ver con computadores, tablets, relojes inteligentes, bandas para hacer ejercicio, computadores, todo esto también genera un enganche. ¿Por qué? Porque generalmente en el año tú encuentras todos estos productos pero a un costo muy alto. Y aquí te da la posibilidad de comprarlo a un costo mucho más económico. Entonces esa es la segunda categoría. Y la tercera, que es muy importante, son los juguetes. Estamos a pocos días de que llegue la Navidad y los niños son muy importantes, entonces la gente decide comprar todos los juguetes a través de estas plataformas. Pues muchas gracias, Álvaro Dávila, el director de Ciencia, Salud y Tecnología CST de NTN 24. Jason, muchas gracias por la invitación. Y con esto llegamos al final de la tarde. Ustedes recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, también revisar el desarrollo de todas las noticias internacionales en nuestra página web www.ntn24.com. Una buena tarde para todos.